Hola gente guapa y linda. Espero que estéis muy bien. Vamos a continuar con la historia. Capítulo 112. Disculpe, Jenica. No importa cuán inesperada sea la situación, nunca entre en pánico. Mantenga la calma, evalúe la situación y encuentre la respuesta más adecuada. Ya sea que vivas en la naturaleza, participes en un combate o te enfrentes a los diversos eventos en un escenario, estos son principios que no debes olvidar. Después de más de un año de ese estilo de vida, pensé que me había vuelto experto en reaccionar hábilmente ante cualquier cosa sin pánico. Pero entonces, el contundente comentario de Jenica hizo que por un momento mi cerebro sintiera como si se hubiera apagado y luego vuelto a encender. En primer lugar, necesitaba encontrar un pretexto para ganar algo de tiempo y ordenar mis pensamientos. Afortunadamente encontré una excusa fácil: de mi pulgar caían gotas de sangre. Después de ocuparme del cuchillo, envolví un trozo de tela sobrante alrededor de mi pulgar a modo de vendaje improvisado, lo que me dio tiempo suficiente para pensar en una breve respuesta. Mientras yo realizaba estos primeros auxilios, Jenica permaneció inmóvil como si estuviera a punto de exhalar humo de su rostro enterrado entre sus rodillas. A juzgar por su reacción, parecía muy consciente de las implicaciones de sus propias palabras. No hubo ningún error ni malentendido por mi parte. El tratamiento de emergencia para mi dedo estaba completo y era hora de enfrentar el problema nuevamente. En primer lugar, probablemente estés anticipando lo que estoy a punto de discutir. No obstante, tenemos que repasar esto. Después de tirar casualmente los trozos de tela restantes a la fogata para quemarlos, limpié el cuchillo ensangrentado con un pañuelo mientras hablaba. A pesar de sus profundas reflexiones antes de hablar, tuve que responder con naturalidad, sin mostrar sorpresa ni incredulidad. Eso fue una cuestión de cortesía. Puede parecer innecesario decir esto en voz alta, pero me gustas bastante. No solo yo, lo más probable es que otros piensen lo mismo. De hecho, eres amable, diligente y una excelente persona. Mis palabras, aunque fueron simplemente un preludio del tema principal, hicieron que Jenica hundiera aún más la cabeza en sus rodillas y temblara. Sin darme cuenta, respiré falsamente al verla jadear por aire. Quité el resto de la piel de mi manzana y la mordí. Había cortado la parte manchada de sangre y no me sentía bien ofreciéndola a Jenica. Después de permitir que Jenica se reagrupara por un momento, me acerqué a ella nuevamente. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que yo también soy un hombre. Especialmente en situaciones como esta, hay que mantener la calma, ser realista y objetivo. Escucha, Jenica. No estoy seguro de cómo te ves, pero, eres sumamente hermosa. Una verdadera belleza. Cualquiera normal encontraría a alguien como tú. Detente. Su inesperado llamado para que me detuviera me detuvo a mitad de la frase. Todos mis esfuerzos por mantener una expresión neutral y un tono tranquilo parecieron inútiles. Todo esto carecía de sentido. Jenica, con la cabeza apoyada en las rodillas, ya estaba sonrojada como una remolacha. Era como si le hubieran hecho una broma cruel, con el rostro empapado de lágrimas mientras imploraba. Lo siento. No puedo respirar. No, simplemente no puedo respirar. Puedo tomarme un momento, para respirar profundamente. Ella todavía está hablando formalmente. ¿Qué tan terca puede ser? Sí. Realmente voy a complacerla con esto. Y así, pasamos un buen rato simplemente escuchando los sonidos de la fogata. Progresábamos, tomábamos un descanso y luego nos recuperábamos antes de intentar hablar de nuevo. Se sentía como si estuviéramos desactivando una bomba. Llené 2 tazas de madera con agua fría, le entregué una a Jenica y tomé unos sorbos de la otra. Jenica tomó la taza entre sus diminutas manos y bebió el agua de un solo trago, dejando escapar un suspiro que pareció aclarar el ambiente. Sintiéndome más tranquilo ahora, abordé el tema nuevamente. Entonces, sobrevivir juntos. Solo mencionarlo pareció hacer que la tensión se disparara una vez más. Jenica hundió la cabeza y su rostro volvió a sonrojarse. Parecía que estaba reconsiderando sus palabras. Este ir y venir no conducía a ninguna parte. Tenía que seguir adelante, llevar la conversación a una conclusión rápidamente. De lo contrario, estaríamos aquí toda la noche sin resolver nada. Después de todo,
Jenica tenía toque de queda en Dexhall. Por suerte, logré mantener la compostura a pesar del bombazo de Jenica. Aunque me desequilibré momentáneamente, todavía era algo que podía manejar racionalmente. Después de todo, había aprendido a mantener la cabeza fría en cualquier situación durante el año pasado. Y Jenica, a pesar de su inesperado arrebato que había causado tensión, seguía siendo una persona razonable. Para ella, necesitaba responder con sensatez. Vivir bajo el mismo techo puede tener resultados impredecibles y nadie puede prever las consecuencias. Deseo ser siempre considerado y respetarte, pero, para ser sincero, todos los hombres son similares en algunos aspectos. Agradezco su confianza y es algo bueno. Pero nunca olvides que la única persona que realmente puede protegerte eres tú misma, Jenica. En lugar de insistir en ello, llevé la discusión a una rápida conclusión. Jenica, abrazada a sus rodillas, parecía haber escuchado mis palabras. Me aplaudí en silencio por mantener mi mente racional hasta este punto. Ahora que había llegado tan lejos, Jenica probablemente no lanzaría más bombas. Sin embargo, como prueba de mi complacencia, ella me miró a los ojos y comenzó a hablar. Sería diferente contigo, Ed. Sus palabras volvieron a ahogar mi propia voz. Ella también se tomó un tiempo para procesar su propia declaración reflexiva, temblando visiblemente cuando el color volvió a sus mejillas previamente tranquilas. La expresión literal sin palabras describió apropiadamente el momento. Dudé, sin saber qué decir, y solo logré un intento tartamudeado. Ed, es, diferente. Ya sea que se mordiera la lengua tratando de decir Ed es diferente o algo más, Jenica inhaló profundamente y se tapó la boca con ambas manos, observando mi reacción. Ya preocupada por el creciente estado de ánimo, su torpeza pareció avergonzarla. En cuanto a mí, me froté la barbilla para mantener la compostura bajo control. Fue una combinación de acontecimientos desafortunados. Normalmente podía manejar cualquier situación sin problemas, pero, irónicamente, todo tipo de capas circunstanciales convergieron para llevar mi mente racional al límite. Imagínese haber pasado por una agotadora campaña electoral para el Consejo Estudiantil y, al regresar al campamento, sentir una sensación de alivio y liberación. Ese es el telón de fondo de esta situación. El final parecía a la vista después de soportar situaciones extremas, con el gran esfuerzo por sobrevivir día a día disminuyendo a medida que se establecía la infraestructura básica, lo que llevó a una carga más ligera y tiempos más fáciles. Luego vino el intercambio de formalidades con Jenica, creando una novedad teñida de una peculiar cercanía, como si caminara de puntillas por una delgada línea entre familiaridad y extrañeza. La brillante noche de luna, el suave resplandor de la fogata, los relajantes sonidos de los insectos zumbando en la hierba, todo ello contribuye al sentimentalismo de la atmósfera. Y luego estaba la chica, sonrojándose sin control ante su arrebato, como si desafiara al mundo a empujarla aún más hacia un rincón emocional. Finalmente cerré los ojos, rindiéndome. Fue casi tranquilizador haber llegado a este punto. Jenica. Solo susurrar su nombre fue suficiente para hacerla temblar. Tampoco fue fácil para mí. Sin embargo, había un detalle crítico que no podíamos simplemente pasar por alto. Todo hombre podría convertirse en un adulador hombre que sí en un escenario que amenazara con dominar la mente racional, pero había un aspecto crucial que no debía pasarse por alto. Fueron las circunstancias las que llevaron a Jenica a hacer tal declaración. Aunque al principio me sentí nervioso por la naturaleza inesperada y explosiva de su declaración, no podía darme el lujo de perderme la esencia del asunto por dejarme llevar por la situación. Entonces le pregunté directamente, ¿estás pasando por un momento difícil? Su rostro palideció como si lo hubieran rociado con agua fría. Pude sentirla desinflarse en un instante. Incluso si el Dexhall se consideraba un alojamiento básico, no era tan duro como vivir en la naturaleza. Según todos los indicios, parecía bastante habitable. Pero su repentino deseo de vivir en el campo dejó dolorosamente clara la razón. Jenica debió encontrarse bajo una tensión considerable. Después de casi un año de vivir cerca de sus compañeros, las tensiones de las expectativas, la buena voluntad y la admiración se hicieron evidentes. Si bien estos podrían llevar a algunos a superarse a sí mismos, podrían actuar como veneno para otros. El silencio regresó con una textura sutilmente diferente.
Jenica se abrazó las rodillas y miró fijamente la fogata antes de soltar una risa amarga. Ed, parece saberlo todo. Su jaja suavizó el estado de ánimo. Era la misma sonrisa alegre que mostraba cuando saludaba a sus amigos en la academia. A pesar de su naturaleza genuina, pocos podían captar el peso sutil que se escondía dentro de esa profunda psicología. En esencia, tal vez Jenica quería escapar. Extrañaba los días en que vivía sola en una habitación privada en Opelius Hall. Suena tonto, ¿no? En lugar de responder enfáticamente, simplemente sacudí la cabeza de lado. Después de todo, ¿quién se atrevería a criticar a alguien por sentirse así? Para mí, este campamento ha sido, como un refugio. Por eso quería huir aquí. Por supuesto, podría haber sido una carga excesiva para usted. Para ti, este campamento representa un año de arduo trabajo, ¿verdad? Evidencia de tu feroz lucha por sobrevivir en la naturaleza. Y ahora, que yo imponga eso, es absurdo. Pero eso era algo que Jenica sabía bien. El calor sofocante que podría poner a alguien de rodillas, el frío escalofriante del invierno. Todos los diversos desafíos de supervivencia entrelazados con el desarrollo de este campamento lo hicieron increíblemente especial para mí. Ahora Jenica tocó esa misma idea, sabiendo de primera mano. Es solo que quería escapar, probablemente por el anhelo de la soledad de mis días de Ophelius. Suena realmente estúpido, ¿eh? En lugar de entablar una conversación, simplemente sacudí la cabeza. No hay nadie en el mundo que la considere tonta por ese sentimiento. Este campamento para mí es como un refugio, ya sabes. Así que supongo que quería escapar de aquí, si es posible. Aunque sé que probablemente haya sido mucha presión para ti, Ed. Para ti, este campamento es como el fruto de un año de lucha, ¿no es así? Un testimonio de tu valiente supervivencia. Entonces, es una idiotez por mi parte intervenir de repente. Al contrario, tal vez Jenica fuera plenamente consciente de los veranos abrasadores que podían incapacitar con un golpe de calor o de los crudos inviernos que hacían temblar incontrolablemente. Y del campamento que se había construido a través de todo tipo de desafíos que amenazaban mi vida y que representaba algo muy personal para mí. Aún así, justo cuando Jenica reconoció eso, quería huir. Extraño los tiempos en que vivía solo en mi habitación privada en Opelius Hall. Parece bastante tonto, ¿eh? En lugar de una respuesta asertiva, simplemente sacudí la cabeza. ¿Por qué alguien sería ridiculizado por tal sentimiento? Para mí, este campamento fue una especie de refugio. Supongo que quería huir aquí. Por supuesto, habría sido bastante pesado para ti, Ed. Sabes, este campamento es como el resultado de tu arduo trabajo durante el año pasado, ¿verdad? Es un testimonio de la dura vida que has vivido en la naturaleza. Ahora, que yo simplemente irrumpa, no tiene sentido. La niña comprende mejor que nadie la naturaleza de este lugar, un reino de pérdida. Ella considera que es una vergüenza invadir ese espacio con sus propios problemas emocionales. Además, debido a su carácter firme, existe un malentendido sobre el tema en cuestión. Específicamente, su percepción del acto mismo de huir. Huir no solucionará nada. En lugar de huir de los problemas, es necesario afrontarlos y defenderse. Bien. Incluso yo tuve mis momentos de debilidad. Jenica habló, asintiendo para sí misma. Aún así, su comportamiento permaneció vacilante. Aún así, quería preguntarle a Ed al menos una vez. Sabía que sería una carga, pero, no entiendo por qué lo hice. Dicho esto, sollozó y guardó silencio. Por un tiempo simplemente compartimos el tiempo, mirando la fogata. Con los codos sobre las rodillas, miré hacia el cielo estrellado. Las constelaciones brillaban intensamente, pero debajo de ellas, la oscuridad reinaba en el suelo. Ni siquiera podía ver claramente lo que había más allá de la espesura. La vida suele ser así y Jenica no fue la excepción. Arrojé los restos de una manzana a la fogata. Definitivamente es una carga, murmuré, diciendo la verdad claramente. No podía engañar a Jenica porque era muy seria. Jenica, completamente desinflada por mis palabras, apoyó la cabeza sobre las rodillas y soltó una risa irónica. En general, tienes razón, Jenica,
dije. Incluso escuchar a alguien declarar repentinamente que vivirá en un campamento deja a uno estupefacto, sin saber cómo reaccionar. Jeje, supongo que sí. Su voz estaba empapada al final, tocando mi corazón, así que decidí no arrastrar más la conversación. Me quité el polvo de la ropa, me levanté y me senté junto a Jenica. Sentadas una al lado de la otra, me llamó la atención la pequeña figura de la niña. Ahora no estás usando un discurso formal. Ah. Sorprendida, Jenica hipó y rápidamente tragó el aliento. Quizás rompiendo finalmente su obstinada resolución cuyo significado no podía comprender. Parece que ahora lo entiendo. La razón por la que insistió en mantener la distancia con las formalidades fue por darse cuenta de la realidad de la situación. Ya fuera esperanza o respeto, a medida que la carga sobre Jenica crecía. Dada su naturaleza sincera y sólida, probablemente se sintió obligada a enfrentar los problemas de frente. Si ese fuera el caso, ya sea haciendo del campamento un lugar de refugio o mi presencia. No puedes evitar pensar que lo mejor es crear cierta distancia. Estaba enamorada de la compulsión de que huir no es la respuesta. Quizás todavía sea demasiado joven e inexperta para comprenderlo por completo. La realidad es extrañamente diferente de un mundo de cuento de hadas, donde la mayoría de las veces, huir puede ser la respuesta correcta ante las pruebas. He visto muchas más personas volverse felices buscando caminos diferentes en la vida en lugar de insistir en enfrentar dificultades y acumular cicatrices emocionales. Pero para Jenica, que ha vivido una vida recibiendo siempre respeto sincero y buena voluntad, huir y darle la espalda a esa buena voluntad probablemente ni siquiera era una opción. Y eso es problemático. Pero aquí está la cuestión, Jenica. Estrictamente hablando, no es mi sentimiento de carga un asunto completamente aparte. No seamos tan arrogantes. Es normal en la vida imponer cargas a los demás y lidiar con lo que otros nos imponen a nosotros. ¿Quién puede vivir sin depender jamás de alguien? Simplemente vivimos apoyándonos unos en otros. Y solo para señalar que te debo mucho. Ya sea ayuda con lecciones de magia espiritual o mantener una vida reclusa, tengo una gran deuda con Jenica. Por eso me he fijado mis próximos objetivos mágicos de entrenamiento en el personal, no tenía nada más que ofrecer como recompensa. Puede parecer normal, pero para esta chica, incluso esa recompensa esperada es una deuda en su conciencia. Nacer con un corazón bondadoso y encantador es algo delicioso, pero a veces puede convertirse en una carga. Estoy preparado para asumir la carga que te debo, aunque sea un poco pesada. Bueno, si siento que las cuentas no cuadran, la próxima vez simplemente pediré algo oneroso a cambio. No nos veremos durante 1 o 2 días, ¿verdad? Como el reflujo y el flujo, solo necesitamos dar y recibir. Nos conoceremos durante mucho tiempo. Entonces. Aún así, vivir bajo el mismo techo puede resultar una carga. Quizás deberíamos construir otra cabaña. Las pupilas de Jenica parecieron dilatarse ligeramente ante eso. Usar un discurso formal y restablecer nuestras relaciones, volver a una relación incómoda para vernos objetivamente unos a otros, todo tuvo su significado. Experimentar una relación fresca e incómoda también tuvo sus ventajas. Jenica también, por muy tacaña que fuera la relación, no dudaría en echar una mano si alguien necesitaba ayuda. Si veía a alguien tirado en el camino sufriendo, ya fuera un mendigo o un ladrón, primero ayudaría antes de hacer distinciones. Es difícil preguntar directamente, especialmente si no te resulta familiar, pero reuniría el coraje para ofrecer ayuda. Disculpe. ¿Necesitas ayuda? Sin embargo, la vida no siempre es justa. No todo acto de bondad es recompensado. Incluso si uno vive una vida de generosidad. Cuando sientes dolor, no hay garantía de que alguien esté a tu lado. Qué triste debe ser sentarse a llorar en la acera sin que nadie diga un cariñoso disculpe y le ofrezca una palabra. Con el tiempo, alguien que no pueda resistirse se acercará a ese hombro. Esa es la diferencia entre alguien que vive dando y alguien que no. Después de terminar de hablar, me sentí algo incómodo y simplemente miré al cielo. Esperaba que el personaje de Jenica saltara de alegría. Pero su reacción fue sorprendentemente tranquila. Con los brazos de Jenica sobre mis hombros, me abrazó con fuerza y pronto, con la voz medio empapada, habló. Gracias. Sosteniendo a Jenica cerca,
le acaricié el cabello suavemente con una mano, y miré en silencio al cielo. El cielo nocturno de la isla Chen era alto y brillante. Buenos días, maestro Ed. No estoy seguro si esto ha sido repentino, pero yo, Mag, te lo explicaré lentamente. A la mañana siguiente, después de enviar a Jenica de regreso a Dex Hall y dormir un poco, la vista que me recibió fue la de un campamento lleno de espíritu. En el centro de ellos estaba el espíritu de fuego de alto nivel, Takan, casi invisible para el nivel promedio de percepción. Oh, estás despierto. Ed perdió al sastre. El espíritu poderoso, moviendo su cola hacia adelante y hacia atrás, comandando un ejército de espíritus, era la definición misma de un comandante de legión. Justo a tiempo, necesitaba tu opinión. No tengo experiencia en la construcción de cabañas. Me gustaría replicar la sensación de tu cabaña, y aunque las hábiles manos de los espíritus pueden encargarse de cortar y preparar los troncos, la construcción en sí parece ser una tarea delicada. Podrías empezar explicando lentamente, ¿qué está pasando aquí? Mira a tu alrededor, estamos construyendo una cabaña. Después de lo de anoche, Jenica se aferró a mí por un rato con la cara sonrojada como un tomate antes de regresar al dormitorio. Planeábamos discutir lentamente detalles como su traslado al campamento, la entrega de su aviso y la construcción de la cabaña durante los próximos días. Discutiremos los detalles más adelante. Para ser honesto, estoy bastante cansado. Ha habido una fiesta en el mundo de los espíritus durante la noche. Bueno, no hay necesidad de entrar en detalles. De todos modos, estamos celebrando y tenemos trabajo que hacer. Sin dar ninguna explicación más clara. Se ha limpiado inicialmente el terreno, pero construirlo justo enfrente del fuego se siente estéticamente mejor, la sensación romántica de salir por la mañana y enfrentarse el uno al otro. Sin embargo, uno al lado del otro puede que tampoco sea malo. Cerca, pero con suficiente privacidad para... O tal vez lo más cerca posible. Me estás diciendo que todo esto sucedió de la noche a la mañana. Lo siento, estoy muerto sin iniciativa. Takan guardaba rencor porque lo había decapitado en el primer acto. Ver a Takan riéndose hizo que me recorrieran escalofríos. El plan general está fijado para unos 10 días, Lord Takan. Como mag, capataz del sitio, estableceré el plan de trabajo más eficiente. 10 días. Sí. Teniendo en cuenta la rotación de turnos de los espíritus y el plan de descanso, ese es el plazo. La reducción del periodo de trabajo dependerá del avance del cronograma. Descansar. ¿Por qué descansar? Takan frunció el ceño ante la idea y bajó la voz mientras hablaba. No entiendo, ¿por qué tomar un descanso? 1. En mis tiempos, podías llevar a un chamán por 3 días seguidos, cruzar montañas cubiertas de nieve durante casi una semana y aún estar en condiciones de luchar al día siguiente. Hoy en día, con más chamanes y contratos más fáciles, los espíritus de nivel inferior han perdido su disciplina. Se trata de comer hasta saciarse y descansar, sin apenas pensar en el trabajo. ¿Cómo pueden esperar transformarse, ascender al nivel medio, y mucho menos encontrar un chamán superior digno con quien contratar? Magu, evidentemente experto en leer la habitación, no pudo resistirse a asentir a pesar del escalofrío que le provocaron las palabras de Takan. Entonces, si intento adelantar el cronograma, podríamos lograrlo en una semana. ¿Qué pasa si, procedemos sin rotaciones de turnos, podemos reducir el horario aún más? 1. Te das cuenta de lo mucho que Jenica intenta aguantar todos los días. Y con el traslado decidido, debe irse a la cama con el corazón acelerado y lleno de anticipación. No te imaginas ese sentimiento. Mientras el rostro de Mag palidecía, Takan continuó con fluidez. Termina en 5 días. Para obtener consejos sobre construcción, basta con preguntar a este Edlost Taylor. Sí. Comprendido. Y dicho esto, el espíritu con su enorme cola se alejó. Este horario brutal, ¿cómo manejamos esto? Mirando hacia el campamento, varios espíritus sudaban profusamente, moviendo madera. Si llega el momento. Tendré que hacerlo. Taza. Lo haré. Debo. Después de todo, yo estaba en la raíz de todo esto. Magu,
desplomado derrotado sobre un tocón después de la partida de Takan, provocó un silencioso homenaje de mi parte. De verdad, perdón por esto, Taza. No fue intencional, de verdad. Capítulo 113. El día que murió el archimago, 1. Adele, el cuidador del fuego sagrado. Ella era la niña que se acercaba todos los días a la ventana del dormitorio de Santa Clarisa para tocar el laúd cuando la santa estaba en la ciudad santa. Me pregunto si es hora del entrenamiento de combate conjunto. Supongo que también entrenaremos con los mayores de segundo año. Durante la noche en Opelis Hall, Kylie, Saint Clarice, recordó los recuerdos del tiempo que pasó en la ciudad santa. Las canciones de Adele y su anhelo de libertad le inculcaron un nuevo sueño secreto. Si no fuera por la influencia de Adele, es posible que Clarice nunca hubiera intentado aprender en Silvenia. Incluso después de que Adele abandonara la ciudad santa, Clarice siguió esperando ansiosamente el día en que volvería a encontrarse con ella. Sin embargo, a pesar de que pasó algún tiempo desde su inscripción, Clarice aún no había tenido la oportunidad de conocer a Adele. En el corazón de Carpea, la ciudad-estado que es a la vez el santuario de la Orden Telas y la ciudad más grande del continente, se alzaba una magnífica catedral que se elevaba hacia los cielos. Esta catedral, conocida como la Santa Ciudad Imperial, Seonghwangdo, donde residía el soberano Eldain y propagaba la voluntad de los dioses, era considerada un lugar sagrado por los creyentes de Telas repartidos por todo el continente. Esta gran catedral, grandiosa y majestuosa en tamaño, podría ocupar toda una gran colina y alcanzar el tamaño de varios castillos señoriales combinados. Por supuesto, tenía la misma altura. Desde la imponente torre del reloj de la catedral se podían ver las montañas Lamel al norte y el pantano Denkin que conduce al imperio Cloel al sur. En lo alto de esa torre del reloj siempre ardía el fuego sagrado en honor al dios supremo Telas. Allí estaba sentada la chica que manejaba el fuego sagrado, siempre contemplando el mundo abierto. La chica que orgullosamente se jactaba de una nobleza solo superada por la del soberano Eldain, de hecho estaba mirando al mundo desde un lugar más alto que Clarice. Clarice deseaba desesperadamente conocer a ese mismo juglar, Adele. Sin embargo, Clarice era de primer año y Adele de segundo año. No es que no hubiera oportunidades para interactuar con los estudiantes de segundo año, pero Adele rara vez aparecía en tales eventos. Adele era una figura tan ocupada que, incluso entre los de su misma generación, pocos sabían exactamente dónde podían encontrarla. Sin la audacia de irrumpir en las aulas o dormitorios durante las clases, Clarice no tuvo más remedio que concentrarse en su vida académica, pensando, nos veremos cuando llegue el momento. Sin embargo, cuando empezó a acostumbrarse a la vida académica, todavía no parecía haber señales de conocerla. La idea de que Adele no viniera a visitarla incluso después de escuchar la noticia de la inscripción del santo en la academia comenzaba a parecer un poco cruel. Pero Clarice desechó esos pensamientos. Su situación actual era única. Asistía a la vida académica no como Santa Clarisa, sino como Kylie, una noble de las afueras. Es posible que Adele no esté al tanto de estas circunstancias, lo que podría complicar las cosas. Sin embargo, se preguntó si Adele se había dado cuenta de que la persona que actualmente se hacía pasar por un santo parecía un impostor. Sus posiciones estaban ligeramente desalineadas. Sin embargo, Clarice decidió no apresurar las cosas. El destino es como una brisa errante. Si los destinos se entrelazan, eventualmente uno se reencontrará en algún lugar del mundo e intercambiará cálidos saludos. Eso era lo que solía decir Adele. Clarice estuvo de acuerdo con estas palabras y sonrió mientras miraba a la luna. Estando en la misma Silvenia, viviendo en la misma academia, si su conexión fuera cierta, seguramente se volverían a encontrar. Esperaba sinceramente que la conexión los uniera pronto para que pudieran abordar sus anhelos. Lucy Mayril estaba sentada en el techo de una cabaña con las rodillas pegadas al pecho y los ojos entrecerrados mientras pensaba. Sentada allí, podía contemplar todo el campamento de un vistazo, pero lo que veía ante sus ojos no le agradaba del todo. El espectáculo de varios espíritus cargando madera bien elaborada y construyendo cabañas parecía como si intrusos irrumpieran en su campamento. Técnicamente, para empezar, ni siquiera era el campamento de Lucy, por lo que no era su lugar para quejarse en primer lugar. Aún así, eso la dejó sintiéndose nada renovada. Con cara de mal humor,
dejaba escapar el aliento o se retorcía el cabello sin rumbo, casi sin expresión para alguien tan emocionalmente reservada como Lucy. La chica, que era prácticamente la causa de esto. Jenica Failover, estaba sentada junto a la fogata central, estirando las piernas. La construcción de las cabañas, originalmente planeada para ser llevada a duras condiciones por los espíritus para completarse en 5 días, se detuvo cuando Jenica le dio a Takkan un golpe en la frente con su bastón. Los espíritus inferiores, especialmente Mag, lloraron en silencio lágrimas de alivio mientras aplaudían. El plan de construcción de las cabañas, que avanzaba según lo previsto, avanzaba bien hasta el 3er día. Jenica estaba tan orgullosa que pasó todo el día sentada en el campamento, tarareando de alegría. Lucy, sentada en el techo de la cabaña de Ed, se sintió incómoda al ver esto. Incluso si no fuera Lucy, cualquiera que observara las acciones de Jenica podría inclinar la cabeza con curiosidad. Se sentó junto al fuego, hurgó en los troncos, estiró brazos y piernas, contempló la vista del campamento, miró por encima de los cimientos de la cabaña y luego sonrió. Su risa era tan inocentemente radiante que parecía hacer florecer flores a su alrededor. Entre lectura y libro, echaba un vistazo a los cimientos de la cabaña y se regodeaba, salía a recoger leña, luego inspeccionaba los alrededores de la cabaña y regresaba con una amplia sonrisa. Parecía sumida en sus pensamientos después de practicar un poco de entrenamiento de resonancia espiritual sola. Al ver la escena, el disgusto de Lucy creció y finalmente se olvidó de tomar su siesta y se sentó con las mejillas hinchadas. Después de unos 5 minutos, Lucy decidió agarrar algunas carnes secas colgadas en el tendedero y voló hacia la fogata. Ruido sordo. Lucy aterrizó con gracia sobre una roca junto al fuego, se quitó el polvo de la ropa y se puso de pie. Mirando hacia abajo, vio a Jenica sentada en un tronco, doblando la esquina de un libro y dando vueltas en imaginaciones rosadas, una expresión verdaderamente frívola. Ah. Jenica y Lucy se miraron a los ojos. La inocente Jenica casi la saludó alegremente, pero instintivamente supo que no era alguien a quien alegrarse de ver. Ya habían tenido una escaramuza en Opelis Hall. Aunque a Jenica no le gustaba chocar con nadie, Lucy no era una presencia bienvenida. No quería ser desagradable ni decir nada desagradable, pero no podía simplemente ceder. Finalmente, Jenica echó un vistazo a la cabaña desde su asiento, puso sus manos en sus caderas e infló su pecho con orgullo, tratando de parecer lo más arrogante posible. Incluso a su manera, estaba haciendo un esfuerzo por sonreír, su rostro irradiaba un brillo floral que Lucy observó fríamente con sus ojos en forma de media luna. Pensar que una sonrisa tan brillante pudiera resultar tan irritante era casi milagroso. Con un par de trozos de carne seca en la boca y un montón de libros de primaria, salí de la biblioteca estudiantil. Gracias a pedir prestado y devolver libros a tiempo con regularidad sin acumular cargos por pagos atrasados, ahora pude pedir prestados una gran cantidad de libros a la vez. Es cierto que ayudó el conocimiento de la bibliotecaria y Elsie e Island, que hizo la vista gorda ante algunos aspectos. Uf. Llevando la pesada carga de libros, bajé la pendiente de la biblioteca y me dirigí directamente a la plaza este, cerca de los edificios de la facultad. Pedí prestados tantos libros dedicados a estudios elementales porque tenía la intención de completar mi entrenamiento en magia intermedia de inmediato. No mucho después de dominar el hechizo intermedio Explosión Puntual, me di cuenta de que era el único hechizo intermedio que realmente sabía utilizar. Aunque poderoso por derecho propio, el impacto de Point Explosion no fue muy diferente de los hechizos de nivel inferior. Su facilidad de activación, idoneidad para ataque sorpresa y dificultad para contrarrestar fueron sus principales ventajas. Estos beneficios estratégicos son útiles en mi estilo de lucha, pero todavía siento la necesidad de dominar un hechizo que sea puramente poderoso en términos de potencia de fuego bruta. Después de todo, nunca se sabe cómo se desarrollará una batalla, por lo que tiene sentido estar preparado. Tengo una gran afinidad por los elementos fuego y viento. Si bien inicialmente contemplé dominar la magia de viento intermedia, pronto cambié de opinión. Los hechizos elementales de viento a menudo tienen como objetivo controlar el campo de batalla o apoyar el combate en lugar de ofrecer pura fuerza destructiva. Como sabía cómo manejar herramientas mágicas e invocar espíritus, podía crear esas variables por otros medios. Para volverse verdaderamente más fuerte en este momento,
perfeccionar un hechizo con una potencia de fuego innegable es la opción más eficiente. Es por eso que tomé prestada una pila de libros elementales, buscando un hechizo mágico adecuado para establecerlo como mi próximo objetivo. La pila era tan grande que tenía que cargarla contra mi pecho mientras caminaba. Considerando esto como otra forma de entrenamiento físico, crucé la plaza oriental. Fuera de la plaza central, donde se encuentran la Unión de Estudiantes y el Salón Nobel, se encuentra la plaza oriental que se extiende hacia el este. Bastante pequeña en comparación con la plaza central, todavía tenía todo lo que una plaza adecuada necesitaría, como una torre de reloj de tamaño considerable, bancos esparcidos por todos lados y una fuente bastante encantadora. Cuando vi a una niña sentada junto a la fuente tocando un laúd, reconocí ese rostro familiar. En cierto modo, nadie encarnaba mejor que ella la expresión espíritu libre. Parecía cómoda, tal vez terminada con todas las clases programadas para el día, vestida cómodamente. La falda holgada y plisada que caía sobre sus muslos y la blusa de mangas holgadas eran exactamente como los recordaba. Un accesorio en forma de ramo de flores colgaba de su cintura y caía en cascada por su costado. Su cabello rubio amarillento, bellamente trenzado hacia un lado, estaba adornado con una variedad de hermosas flores, entre ellas lirios, narcisos, aliento de bebé, crestas de gallo y fresias. El color sutil de su cabello solo resaltaba aún más su delicada belleza. «Pareces ocupado hoy, señor Ed». Pensé en pasar cuando Adele de repente se acercó a mí con un rápido saludo. Este encuentro imprevisto me hizo ladear la cabeza con sorpresa. Con nuestras miradas encontrándose, Adele mostró una sonrisa mientras rasgueaba su laúd. No estaba claro si estaban lo suficientemente cerca como para reconocerse o no. Adele Seris es compañero de Telly MC Lore, el protagonista de. Como bardo que usa libremente varias magias de mejora, apareció constantemente desde el acto 1, mostrando su rostro. Pero no asume un papel central activo hasta la batalla final del acto 3. El hecho de que la vieran con regularidad era más bien una adición encantadora, más bien una guarnición en una botica. Ella participa seriamente en la batalla al final del acto 2, pero incluso después de eso, no parece estar haciendo mucho. Hasta entonces, Adele aparecía principalmente tocando su instrumento en lugares inesperados, tal vez una elección artística para enfatizar su naturaleza de espíritu libre e indiferencia hacia las luchas mundanas. No importa cuán grave sea la situación, la chica que nunca perdió la compostura, tocando su instrumento. La razón por la que podía permanecer tan serena se debía a su temperamento profético. A veces, Adele recibía energía divina del dios Telas, lo que le permitía ver el futuro. No era un poder que ella pudiera controlar libremente, en cambio, de repente recibiría revelaciones y recitaría el futuro como si estuviera fascinada. Pudo hacer esto debido a su sensibilidad única a la energía divina de Telas desde su nacimiento. En consecuencia, fue tratada bastante bien incluso en la Ciudad Santa, y en su juventud fue catalogada como candidata a la santidad. «¿Estás hablando de mí?» A menudo escuchaba las historias que Telly y Ayla contaban sobre ti. Parecen pensar en ti de una manera compleja, pero... es así. Aunque no es de mi incumbencia. Telly, el personaje principal de los escenarios, parecía estar ya en ascenso. Con un inmenso talento en el manejo de la espada, seguramente contará con un nivel de poder abrumador en el acto 4. El escenario ya estaba a mitad del acto 3, por lo que podría estar comenzando a destacar ahora. No tengo mucho que ver con él, es un año diferente, y me he mantenido ligeramente alejado de los incidentes, pero sé bien que la curva de crecimiento de Telly no se detendrá fácilmente. Si continúa su crecimiento sin un solo desperdicio, maximizando la eficiencia, podría derrotar no solo a Wade sino incluso a Zix en el próximo evento de entrenamiento de combate conjunto. Eso, por supuesto, si fuera un jugador completamente entrenado. Normalmente, derrotar a Wade solo es bastante problemático, por lo que probablemente no se preocupará por llegar tan lejos. ¿Te gustaría escuchar una canción? Soy todo un juglar, habiendo viajado por todo el continente. Aunque ahora estoy instalado aquí en Silvenia. No, gracias. Dios mío, es una pena. No entendía por qué Adele, a quien apenas me enfrentaba directamente, estaba siendo tan amigable conmigo. Tal vez se debió a la rápida mejora de la reputación dentro de la academia,
O tal vez fue simplemente porque mi nombre circuló entre las personas cercanas a Adele. Aferrándome visiblemente a mis libros de estudio elemental, era como si estuviera dando una señal silenciosa de que llevaba una carga pesada y necesitaba lidiar con ella rápidamente. Con una sonrisa de decepción, Adele inclinó gentilmente la cabeza a modo de despedida. Giré sobre mis talones y me dirigí hacia el bosque del norte. El escenario ya estaba pasando la mitad del tercer acto. La escena política, que se había ido deformando ligeramente, empezó a desviarse mucho con la elección de Tania como presidenta. Aunque el escenario fluyó de manera algo uniforme hasta el acto 1, se sacudió mucho en el acto 2, y en el acto 3, su dirección se volvió impredecible. Sin embargo, el flujo principal seguía siendo similar a lo que conocía, por lo que el conocimiento del futuro que tenía seguía siendo suficientemente útil. Sin embargo, el flujo retorcido podría tener consecuencias desconocidas. Es como trazar una línea a lo largo de un camino de puntos. Si sigues los puntos sin una pizca de vacilación, se dibujará una línea recta perfecta, pero incluso la más mínima sacudida introducirá un giro en el ángulo. Al principio, la pequeña diferencia puede parecer intrascendente, pero a medida que la línea se extiende, se separa enormemente del camino punteado. No tenía ninguna gran ambición de la que hablar y mi objetivo era simplemente graduarme. Simplemente quería sobrevivir. Sin embargo, creer que todo fluiría según mi voluntad era arrogancia. Si el flujo actual del mundo ha llegado a este punto, simplemente respirar tranquilamente no solucionará nada. El curso de la política había comenzado a cambiar. Si quisiéramos restaurarlo, teníamos que capturar a Crepin. Pero Crepin, en su estado actual, políticamente inexpugnable, poderoso, con muchos seguidores leales que lo apoyaban en todo el imperio, matarlo o someterlo solo me convertiría en un vil traidor y arruinaría mi vida. Para volverme lo suficientemente fuerte como para oponerme a Crepin, todavía necesitaba más tiempo, e incluso si tuviera la ayuda de alguien para enfrentarlo, sin una causa justa, no puedo cortarle la cabeza. Sin embargo, no me quedo sin cartas para jugar. Está Tania, una miembro de la familia Los Taylor, y la princesa Penia, que se opone a él. Cuando llegue el acto 4 y se acerque la manifestación de Mabellur, Crepin seguramente expondrá su propia debilidad. Al mismo tiempo, sin falta, mostrará su vulnerabilidad. Debo evaluar el momento adecuado para atacar el cuello del enemigo. Cuando su vil complot comience a salir a la luz, debo estar completamente preparado. Educación superior. De repente, Adele me llamó cuando estaba a punto de irme. Me volví confundido, pero Adele, sin siquiera mirar en mi dirección, rasgueó jovialmente su laúd. El agradable sonido de las cuerdas se mezcló con el chapoteo de la fuente, llenando de música la plaza de finales de primavera. Un día, si asciendes al cabeza de familia, tendrás que matar a la persona que más respetas con tus propias manos. Fue un comentario casual, lanzado sin previo aviso. Ten en cuenta que si dudas entonces, serás tú quien muera. Consideré presionar para obtener más detalles, pero me pareció inútil. Después de todo, Adele rasgueó rápidamente su laúd por última vez, produciendo un hermoso tono antes de elevarse y desaparecer rápidamente en la distancia. Agarrando los libros de estudios elementales, me quedé allí, mirando a Adele alejarse. Entonces, suspiré profundamente. Santo administrador Adele. El romántico Adele. Y el profeta Adele. Sus profecías no siempre se cumplían, por lo que asignarles un significado específico era difícil. Pero aún así, ciertamente tenía una habilidad especial para perturbar los corazones de las personas. Hay muchas escenas que me vienen a la mente cuando pienso en Adele. Pero la primera y más importante es su muerte. El tercer acto es un importante punto de inflexión en el escenario. Si el jefe final, Lucy, permanece inactivo, completará su papel de manera segura y saldrá temporalmente del escenario, pero durante ese escenario, dos miembros de la generación del protagonista morirán independientemente de las acciones de Lucy. Uno de ellos es precisamente este juglar, Adele. El flujo macroscópico sigue siendo casi paralelo al escenario original, aunque ya se están produciendo desviaciones importantes. Conociendo su destino, ¿qué postura debo adoptar ahora? La muerte del profesor Glast estaba fuera de mi control. No importa lo que hiciera,
él habría tomado el sello y se habría hecho cargo de la academia y, como simple estudiante, no estaba en condiciones de influir en alguien de su categoría. No se podía garantizar que tuviera el poder de cambiar el destino de Adele, pero conocer su desafortunado final. No pudo evitar hacerme sentir incómodo. Me froté la frente varias veces y luego, abrazando los libros, me dirigí hacia el bosque del norte. Por ahora, necesitaba regresar al campamento, terminar de organizar los libros, prepararme para la elaboración de varitas, y completar las tareas inmediatas que tenía entre manos. Mientras tanto, había demasiados pensamientos que organizar. No me gusta. Fue una respuesta clara y firme. Lucy, que había estado masticando cecina junto a la fogata y jugueteando con sus rodillas, parecía estar de mal humor. Esta fue una reacción inesperada. Había roto 2 ramas del árbol guardián de Merilda para fabricar varitas y le pedí a Lucy que me ayudara infundiéndoles magia de relámpago. El rayo manifestado con la magia de Lucy sería increíblemente poderoso dada la gran cantidad de su poder mágico, afectando positivamente el desempeño directo de las varitas. Planeé hacer 2 varitas alcanzadas por un rayo, una para Enika y otra para mí. No esperaba ningún problema con esta solicitud, dado que Lucy a menudo me concede favores, pero hoy parecía fuera de lugar, como si algo la estuviera molestando. Solo quiero ayudar con uno. Aún abrazada a sus rodillas y haciendo pucheros, su figura enfurruñada era inusualmente fresca de ver. Generalmente soñolienta o indiferente, esta expresión diferente de Lucy era nueva para mí. Aunque todavía parecía algo aturdida y sin vida, el ligero hinchazón de sus mejillas era algo que no había visto antes. No estoy acostumbrado a que muestre expresiones más variadas últimamente, aunque no son muchas. No es lo mismo hacer 1 o 2. De todos modos, solo tienes que manifestar la magia una vez. Ah, bueno, si tú lo dices. Debe haber una razón. Complica las cosas. Mientras hablaba y me pasaba una mano por el pelo, Lucy empezó a mover los pies en el aire, como si tuviera algo especialmente en mente. Si haces uno, ¿quién lo usará? Se lo daré a Enika. Después de todo, es mejor que lo tenga alguien que pueda hacer un mejor uso de él. Todavía necesito practicar más magia espiritual. Sí. Lucy, aparentemente incómoda con mi decepción, se mordió el labio, inclinó la cabeza y gimió. Luego, se levantó abruptamente y caminó hacia donde yo estaba sentado en un tronco. Pensando que podría quedarse conmigo como siempre, me quedé quieto, pero entonces Lucy bajó la mirada, se caló el sombrero y se sentó sobre mis rodillas. Ella recostó su espalda cómodamente contra mi pecho y, aunque su peso apenas se notaba, era un poco más pesado que la pila de libros que había cargado solo con los músculos de mis brazos. Bien, lo haré. Ambos. Añadió, tras asentir. Pero hay una condición. No es gran cosa. Una condición. Hay un lugar al que me gustaría que me acompañaras. Que Lucy mencionara esto era inusual, así que asentí con curiosidad sin tener otra opción. Gente guapa y linda, suscribiros al canal de Pedro Patos por favor, que trae buena suerte. C114. El día en que murió el archimago Gluck. 2. Aunque el archimago Gluck es una figura del pasado, se le menciona con frecuencia en el escenario del espadachín fallido de la Academia Sylvanian. Ha dejado muchas huellas de su existencia. Reconocido por sus variados logros en casi todos los campos en numerosas academias, exploró los estudios elementales, la ecología de criaturas mágicas, la herbología, la manipulación de maná, los principios de sensibilidad y el elementalismo. Sirvió directamente bajo la familia real como mago, exterminó criaturas mágicas, pasó años como mercenario, salvó ciudades-estado fronterizas de crisis e incluso sometió simultáneamente tanto al elemental de fuego de mayor rango, Teorfis, como al elemental de agua de mayor rango, Pride. Realmente vivió la vida de un héroe. Después de su jubilación, se dedicó a criar a la siguiente generación, siguiendo la voluntad de su mentor el archisabio Sylvanius, e invirtió todos sus bienes de toda su vida en financiación de investigaciones educativas y académicas. Se decía que apenas gastaba dinero en sí mismo. Los restos de su presencia claramente quedan aquí en la Academia Sylvanius. Está el Salón Gluck entre los 3 edificios del sindicato de estudiantes,
la fundación de becas Gluck en la que una vez confié y las teorías mágicas de Gluck que siguen siendo parte del plan de estudios estándar. Si el archisabio Silvanius fue el fundador de la Academia Silvanius, entonces el archimago Gluck podría considerarse el principal contribuyente que asumió su mantenimiento y la convirtió en la institución educativa líder en el mundo. He leído materiales de los libros de escenarios y, desde que llegué a este mundo, he memorizado las biografías hasta el punto de poder recitarlas de memoria. Después de todo, es una de las figuras más importantes de las que se habla en el tema de la historia mágica. Sin embargo, su final sigue sin revelarse. Al menos, históricamente hablando. Pero, tenía una idea aproximada, ya que el espadachín fallido de Silvanius cubría de alguna manera el pasado de Lucy. Después de liquidar todos sus bienes y sentir que había hecho todo lo posible, se retira a una vasta cadena montañosa en la región noroeste de Ramelden. Allí, en un monasterio, descubre a Lucy abandonada y la acoge, reconociendo inmediatamente el talento mágico de la niña y otorgándole la bendición de la estrella, que rápidamente liberó su potencial. Inesperadamente, el talento mágico de Lucy resultó ser incluso más tremendo de lo que Gluck había previsto. Incluso si se la hubiera dejado sola, la niña habría despertado a su poder mágico y se habría hecho un nombre como hechicera. Y pensar que incluso conoció a un gran archimago que pasaría a la historia como su mentor. Así, sus potenciales combinados desencadenaron una reacción química, convirtiéndola en una piedra preciosa de gran talento. Sin embargo, el archimago Gluck pasó sus últimos años en la cordillera de Ramelden. Participar casualmente en actividades de escritura, sobrevivir y refinar la gema humana llamada Lucy Mayril. Finalmente, llega al final de su vida. En un día lluvioso. En una humilde choza. La gloria pasada de una figura suprema que influyó en el mundo y dirigió la historia humana no estaba a la vista, mientras el archimago Gluck yacía completamente marchito. Tenía la espalda encorvada y el rostro cubierto de profundas arrugas. La mitad de su rostro estaba oculta por una espesa barba y su cabello se había vuelto blanco, sin brillo alguno. No había ninguna familia a su lado. Su esposa, a quien conoció en su juventud, había perdido la vida mientras sometía a Teorfis, y aquellos a quienes podía llamar amigos habían desaparecido de este mundo. Después de convertirse en una figura notable, la gente que conoció lo veneraba o buscaba aprovechar su fama. Esa es la naturaleza solitaria de quienes están en la cima. Tuvo un largo viaje. Si se convirtiera en un libro, su vida sería suficiente para crear una gran aventura épica. Sin embargo, al final, hubo alguien que cumplió su voluntad. Solo eso le hizo sentir que había vivido una vida exitosa. El golpeteo de la lluvia contra el techo de la choza marcó el final del viaje de un mago. Y así comenzó mi viaje. Aunque ahora se acabó. Encima. Oscuridad. Después de un día animado en Arkensum, este momento fue el puente entre la ajetreada luz del día y la tranquila noche. El cielo estaba pintado de rojo, listo para dar la bienvenida a la larga noche que se avecinaba. Mientras avanzábamos hacia el cielo cada vez más oscuro del este, Lucy y yo caminamos juntas por un rato. Lucy se aferró a mi brazo, guiándome con determinación, y yo simplemente acompañé mi ritmo al de ella. Lucy, capaz de aligerar su peso para volar o incluso teletransportarse a largas distancias usando magia espacial con un uso audaz de su maná, una vez había viajado desde el Salón Opelius al Bosque del Norte en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Lucy decidió caminar lentamente. Parecía haber un deseo de seguir nuestros pasos y probablemente ella tenía cosas que quería decir antes de llegar a nuestro destino. ¿Puedes soltar mi mano? No voy a ninguna parte. Después de dejar el Bosque del Norte y pasar por la zona residencial hasta llegar cerca de la costa occidental, caminamos bastante distancia. Recibimos muchas miradas curiosas de personas a lo largo del camino, lo que hizo que me picara incómodamente la cara. La visión de Lucy tirando de mí pareció realmente curiosa a los espectadores. El nombre de Lucy como la mejor estudiante de la Academia Silvanius y una maga prodigiosa era bien conocida. Aunque no todos reconocieron su rostro, aquellos que sí lo hicieron tomaron nota. Especialmente los estudiantes actuales de Silvanius. Ya me sentía incómodo por las miradas que recibimos al pasar por la zona residencial, y mi brazo comenzaba a hormiguear por estar extendido durante tanto tiempo. Parece como si me estuvieran arrastrando. No tienes que esperar. Dicho esto, Lucy miró su propio brazo y luego volvió a mirar mi cara.
Su mirada todavía parecía vacía, pero tal vez había un indicio de más emoción que antes. Dicen que incluso un corazón se abre con el tiempo, y esta niña, que antes parecía una muñeca parlante, estaba empezando a parecerse más a un ser humano, lo cual era bastante fascinante de ver. Lucy me soltó el brazo y distraídamente giró las puntas de su cabello blanco. Luego se bajó el gran sombrero de bruja y asintió. Entonces, ¿a dónde vamos? Podrías habérmelo dicho con antelación, no habría hecho daño a nadie. Nos dirigimos a la costa oeste de Arkensum. Casi estamos allí. Solo la costa, de repente sentiste ganas de ver el mar. No puede ser solo eso. Lucy intentó hablar pero pareció tener dificultades con la explicación y simplemente sacudió la cabeza. Agitó su manga de repuesto y señaló hacia la dirección en la que nos dirigíamos. Estaba a punto de preguntar pero simplemente reconocí y seguí siguiendo a Lucy. ¿Sabes dónde está la ciudad natal de ese viejo archimago Gluck? Según la clase de historia, era de la región sin ley de Coelton. Lucía negó con la cabeza. Ahí fue donde pasó parte de su infancia. ¿Qué? Los libros de historia están equivocados. Esa fue una afirmación curiosa. No es frecuente que alguien pueda decir con confianza que los libros en sí tienen fallas, especialmente alguien frente a mí. Dado que la información provino de Lucy, quien la escuchó del propio Gluck, es probable que sus palabras sean precisas. Entonces. Está aquí, este Arkensum. Ajustándose el sombrero y mirando al cielo, los ojos de Lucy reflejaron la amplia extensión del cielo del atardecer. Algunos pájaros alzaron el vuelo hacia el atardecer y desaparecieron en el bosque lejano. A partir de este momento, nos adentramos en un ámbito más allá del escenario o incluso de la historia. No hay ninguna mención de ello en los libros de ambientación del espadachín fallido de Sylvanus ni en ningún registro histórico de este mundo. Este era el tipo de historias que yacían sumergidas bajo la superficie. Cuando ese anciano buscaba ansiosamente conocimiento, este Arkensum no tenía grandes escuelas, solo unas pocas tribus locales y criaturas mágicas por todas partes. Eso tiene sentido. Después de todo, la mayor subyugación de las criaturas mágicas en Arkensum no ocurrió hasta después de que se estableció la Academia Sylvanus. En aquel entonces, aunque existía la Academia Sylvanus, era increíblemente menor. Difícilmente podía llamarse escuela. Era casi como un edificio de tutorías privadas, dijo. La escuela fue construida por el archisabio Sylvanus en este mismo Arkensum. Un colegio que, en aquel momento, carecía de prestigio y no tenía capacidad para reunir adecuadamente a los alumnos. ¿Cómo pasó Gluck su infancia en Arkensum después de conocer a Sylvanus? Ni Lucy ni yo podíamos saberlo. La Academia Sylvanus es un tesoro cuidadosamente elaborado por el maestro Sylvanus Roubaste para el avance de la erudición a lo largo de su vida. Ya se prevén muchas pruebas proféticas que atacarán este precioso tesoro. Por supuesto, probablemente solo sea visible a través de los ojos del maestro Sylvanus, el erudito estelar. Las pruebas fortalecerán la tierra después de la lluvia, y la mayoría serán superadas por la Academia Sylvanus por sí sola. Pero hay una prueba que no se superará sin tu poder. Cuando llegue ese momento, por el bien de este anciano, podrías prestar tu fuerza. Lucía. Lo que era tan divertido era recordar constantemente sus días buscando conocimiento en Arkensum, e incluso cuando estaba muriendo, solo se preocupaba por esta escuela. Era realmente un viejo tonto. Su verdadero hogar en el fondo siempre fue Arkensum. Entonces no hay forma de evitarlo. No hay ayuda. ¿Qué quiere decir con eso? Estoy a punto de preguntar cuando de repente me quedo sin palabras. Se forma una conjetura en mi mente y me doy cuenta de lo que podría estar insinuando. Como se mencionó, esta es una historia subterránea. No está escrito en ningún escenario o libro de historia. Pero, sin embargo, es algo que no se puede ignorar. El archimago Gluck, que encontró su fin en la cabaña de montaña de la cordillera norte de Ramelden. Y Lucy, que estaba a su lado. A pesar de perder al anciano que era a la vez padre y mentor, inmerso en su dolor. Sin embargo, la realidad sigue fluyendo. Lo único que le queda a Lucy ahora es una cabaña en ruinas sin dueño y un cuerpo frío y sin vida. Llega un momento en el que uno debe elegir su propio camino en la vida. El periodo de protección dentro de la cuna ha finalizado.
¿Qué era lo más probable que Lucy quisiera hacer primero? Tenía que atender el cadáver de su amo. Fue una tarea horrible y triste, pero no difícil. Lucy, en ese momento, habría tenido suficiente habilidad mágica para enterrar a su maestro con un simple hechizo. Sin embargo, Lucy no lo hizo. A partir de ese momento, se necesitaba la propia explicación de Lucy. Mientras caminaba por la costa occidental, Lucy continuó su relato. Mis respuestas intermitentes puntuaron su narración, sin hacer nada más que escuchar. El cuerpo estaba cubierto con una manta, fuertemente atado con correas de cuero y mantenido constantemente con un hechizo de congelación para evitar la descomposición. Con una aplicación adecuada de la magia de flotación, a pesar de ser ineficiente, podría transportarse sin muchos problemas. Sin embargo, sostener esto incluso durante una hora agotaría a cualquier mago promedio. Era algo que Lucy podía manejar gracias a su destreza. Empacó al azar toda la comida y artículos diversos de la cabaña en una mochila de cuero y se dirigió hacia la región de la montaña Ramal. El destino era, la isla Aken, en el extremo sur del continente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Incluso si se trazara una línea recta a lo largo de un mapa mundial con una pluma, se necesitaría una gran distancia para llegar a ese punto. Desde las montañas Ramal, yendo hacia el sur y más al sur. A través del bosque de Ureuk, a través de los grandes lagos de Aika, hasta la tierra de los alquimistas de Kret, a través de las llanuras de Meilan, pasando por alto la ciudad santa de Carfea, cruzando las marismas de Denkin y finalmente llegando a la frontera del Imperio Cloel. Siguiendo el río Telden río abajo, pasando la ciudad comercial de Oldeuk, a través de los territorios de Erlaoln, Veranislan, Countseil, Dukrostyler, Maarkifeder y nuevamente pasando el Counttis. Después de cruzar la cordillera Siniz y cruzar el río Dres, avanzar hacia el suroeste a través del territorio de Margrave Hazul, pasar por el gran bosque de Krampel y viajar por las llanuras, solo entonces vislumbran en la distancia el gran puente de Mexes que conduce a la isla Aken. Todo este viaje, preservando el cuerpo de su maestro con magia, usando hechizos de levitación para el transporte y manteniendo su propia fuerza mágica para moverse y sobrevivir. ¿Cuánto tiempo tomó? 3 meses. Me perdí un poco. Cuando llegó, ya era difícil reconocerla como persona. El lugar al que Lucy me llevó era una cueva costera, más hacia las afueras de la costa occidental. La cueva, cerca de los acantilados que emergían siguiendo el camino costero, tenía una entrada más pequeña de lo esperado, lo que hacía difícil notarla. Cuando Lucy y yo entramos uno al lado del otro, el interior era bastante espacioso, pero no estaba claro si era una cueva natural o si Lucy la había ampliado. Su nombre era una cueva, pero la luz dispersada por las grietas en la roca destruida impregnaba el interior, haciéndolo bastante brillante. Continuando más hacia el interior, el paisaje se abrió de nuevo. La pared exterior había desaparecido por completo, revelando una vista amplia del océano de un vistazo. El lugar estaba soleado con brisa fresca del mar y las flores que crecían entre las rocas añadían calidez al lugar. Una lápida toscamente hecha se alzaba sola entre las flores. Frente a la lápida se colocaron varios artículos diversos. Probablemente lo que el dueño de la piedra había poseído en vida. Esto es. Fue difícil encontrarlo basándome en viejos testimonios fragmentados. Pero después de recorrer la isla durante una semana, lo encontré. Lucy pasó junto a la lápida y tomó asiento frente al mar. Aquí es donde el gran hechicero y el sabio solían compartir y perfeccionar sus enseñanzas. Esta cueva con vista al mar era un lugar lleno de recuerdos para el difunto gran hechicero, tal vez las escenas del pasado lejano que había recordado al final de su vida. En lugar de sus hazañas en el continente, tal vez fueron los días de disputas con su alumno y perfeccionamiento de la magia los que finalmente evocó en los momentos finales de su vida. Para Lucy, ese parecía ser el caso, ya que solo la lápida solitaria ocupaba ahora la cueva abierta. El viento sopló. Era una brisa marina húmeda. El cabello de Lucy, normalmente atado en 2 bonitas trenzas, bailaba con el viento, captando la luz del cielo del atardecer y proyectando un extraño tono rojizo. Me acerqué tranquilamente a la lápida para mirar los objetos colocados allí, objetos varios, como un bastón deshilachado o una bata gastada. Pero entre ellos, un libro me llamó la atención. Una persona común y corriente no habría podido reprimir un grito ahogado. Introducción a la magia de la santidad, autor Gloctel Derbane.
no hice que mis emociones fueran obvias. Pero cualquiera con un poco de educación mágica lo entendería. Dentro del ámbito de la magia de santidad, no puede existir algo así como una introducción. Es un campo que incluso los magos más grandes han luchado por perfeccionar durante un largo periodo sin establecer un marco claro, un dominio de magia como una montaña invicta. Hasta el momento de su muerte, el gran hechicero Gloct había estado redactando un libro para solidificar la magia de santidad. Si bien nunca lo publicó, su existencia en forma de libro indicaba que se había completado un borrador. Su valor mágico es inconmensurable, e incluso convertirlo en valor monetario produciría lo mismo. Los viajes al sur de Gloct, un registro de la magia de las tierras del sur, fue subastado por unas 7.000 monedas de oro plen. Había dicho que sería su último trabajo, pero podría haber estado reuniendo sus últimas fuerzas para este último trabajo póstumo. El valor de este tomo, que contiene su interpretación de la magia de la santidad, era inconmensurable al menos para mí. Tómalo si quieres. No lo necesito, ya sé todo lo que hay dentro. Lucy, que había estado sentada con las rodillas abrazadas, contemplando el mar, habló sin prisa. Este libro era un remanente de Gloct. Al comprender su importancia para Lucy, no pude responder sin pensar. Sin embargo, Lucy habló mientras miraba tranquilamente al cielo. Aquí es donde termina mi viaje. Desde las montañas Ramal hasta la isla Aken. Fue un viaje infernal incluso de imaginar, pero pudo terminarlo, probablemente debido a los sentimientos no resueltos que su maestro dejó atrás. Aún así, no he vivido ni la mitad de la vida que me ha sido asignada. Podría embarcarme en otro viaje o simplemente vivir el resto sin mucha puntería. Pero, estoy decidido a cumplir la promesa que le hice a ese anciano. La promesa de proteger a Silvenia si alguna vez enfrenta una crisis. Ese es el último deber que me queda. No surgieron preguntas sobre cómo sabía esto. Ya había oído hablar del testamento que Gloct le dejó a Lucy. Probablemente ese último voto fue la razón por la que Lucy permaneció en Silvenia, el último ancla de su vida. Solo después de cumplir esa promesa podría liberarse por completo de las sombras y limitaciones de su maestro. Tengo miedo del vacío que vendrá después de dejar todo esto atrás. Era inusual que Lucy hablara tanto. Pero su voz, pesada y ligeramente ausente, era la misma. Mientras tanto, el cielo permanecía maravillosamente pacífico. Lucy, después de haber presenciado de cerca los años del ocaso de Gloct, se dio cuenta de lo aterrador que era estar sola en este vasto mundo sin razón ni propósito. Ella se conocía a sí misma. Lucy nació absurdamente con un poder inmenso. Si así lo decidiera, podría convertirse en la maga más grande del continente e incluso amenazar los legados de los legendarios Silvenia y Gloct. Pero si lo que quedara al final fuera solo el vacío, ¿qué sentido tendría la vida? Así, la niña busca razones para vivir. Así como su maestro había huido del vacío toda su vida, ella hizo lo mismo. Para su maestro, los recuerdos de esta cueva costera y de Silvenia eran suficientes para atesorarlos al final de sus días. ¿A dónde se le permitiría ir a Lucy? Esa pregunta oscilaba entre la anticipación y el miedo, perpetuamente enroscándose y descansando en su corazón. Por lo tanto, ella solo podía volverse indiferente. Al perder el interés en el mundo, solo podía vivir la vida siguiendo la corriente. Al llegar a la isla Aken y enterrar a su maestro, concluyó en cierta medida el primer viaje de su vida. En ese momento, su mundo comenzó lentamente a volverse monocromático. Era la tumba lo que la hacía sentir tan invariablemente melancólica. La niña dejó de sollozar mientras abrazaba sus rodillas. No fue un momento para lágrimas, solo un toque de tristeza. Todo quedó en el pasado. Con un tono suave, Lucy habló. No es una historia muy agradable, ni tampoco es agradable escucharla. Y venir a un lugar así es simplemente problemático. Detrás de ella, me senté en silencio frente a la lápida, escuchando en silencio. Realmente quería mostrarte este lugar. Solo quedaba una prueba en la vida de la niña. Una vez que todo terminara, podría liberarse de las sombras y las anclas de su maestro y llevar su propia vida plenamente. Sin embargo, una vida sin rumbo es como un barco perdido en las corrientes. Conociendo muy bien ese sentimiento, me senté con Lucy por un rato. El sol se puso en el cielo occidental. El sonido de las olas resonaba ocasionalmente en las paredes de la cueva.
Gracias a la brisa fresca de finales de la primavera, no hacía demasiado frío ni demasiado calor incluso después de estar sentado durante mucho tiempo. Fue algo afortunado. Lo vamos a dejar por aquí. Bueno gente, si os gusta la historia dejad vuestro pulgar arriba y si no pues vuestro pulgar abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.